todos podamos disfrutar. Bueno, vamos ahora a ir a la palabra de Dios para esta noche. Quiero que busquen el libro de Marcos 10 y vamos a leer del 46 al 52. Así que saque su Biblia, saque su celular. Si no tiene su Biblia, descárguela ahí en el celular, en su smartphone. La NBI, Nueva Versión Internacional, que es la que leemos aquí en la iglesia. Y vamos a leer juntos esta hermosa palabra de parte de Dios para hoy. Marcos 10, 46 al 52. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y haga la oración más poderosa que usted puede hacer en este momento, que es decirle a Dios: Señor, háblame. Estamos aquí porque queremos escuchar la voz de Dios. Sabemos que Dios habla y que una palabra suya es tan poderosa que nos sirve para sanarnos, para encender una llama en nuestro corazón. Así que, Padre, oramos, amado Dios, para que en estas noches que tu iglesia, Señor, se ha puesto cita en este lugar para buscarte a ti, Señor. Padre, yo quiero recordar que nadie de los que vienen a ti, Señor, regresan a casa con las manos vacías, Señor. Padre, gracias, Señor, porque también cuando nos acercamos a ti, Señor, somos llenados de un fuego especial, de una pasión especial por ti, Señor. Y Padre, en estas noches, Señor, estamos buscando, Señor, ese fuego, esa pasión, ese avivamiento, esa sanidad, esa libertad que necesitamos, amado Dios. Así que, Padre, te pido que sigas obrando. El miércoles pasado comenzaste a obrar, Señor, y sé que tú sigues obrando. Y quiero pedirte que el día de hoy, Señor, tú sigas obrando, Señor, sigas trayendo ese fuego tuyo, esa pasión tuya, Señor, por tu obra, por las cosas tuyas, Señor, por la santidad, por todo lo bueno, Señor. Muchas gracias, Padre, por todos los que han venido y que esta palabra llegue a sus corazones y transforme sus vidas. Es la oración que hacemos en este momento en unidad, Padre. Glorifícate, Señor, por medio de tu palabra y de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el título para este mensaje es Dios sana. ¿Cómo es el título? Dios sana. Y quiero hablarles de este tema porque la sanidad es parte de lo que es el tour en llamas. Dijimos que los miércoles íbamos a tener un tour, ¿cierto? Lo que se llama una serie, una temporada de prédicas, pero que nosotros le llamamos un tour, como un viaje hacia las escrituras para aprender de ellas y para ser ministrado por esas escrituras. Nosotros le llamamos un tour, y este tour que comenzamos hace 8 días se llama En Llamas. Y les decía que el objetivo de este tour era que exponernos hacia la presencia de Dios para ser encendidos de manera especial, porque Dios quiere que nosotros tengamos una vida apasionada con Él. Amén. Él quiere que nosotros vivamos una vida verdaderamente
ardiente con Él, no tener con nosotros una relación ardiente, apasionada, no algo frío ni tampoco tibio, sino algo realmente ardiente, algo apasionado. Porque yo creo que el cristianismo es para vivirlo apasionado, ¿cierto? Tal y como lo vivió Él. Una vez ve personas al lado, yo sé que usted las conoce, encendidas, ¿cierto? Que saltan, que aplauden, que cuentan milagros que han visto en su vida, que cuentan cosas que Dios ha hecho en ellos, ¿cierto? Cada rato. Y esas personas son bellas por eso. Y ellos transmiten ese fuego a otras, y así es que se extiende la palabra de Dios por ese fuego. Y entonces eso es lo que quiere Dios que pase, porque si Dios nos puso en esta ciudad es porque Él quiere que todo este fuego, que todo este conocimiento se extienda por toda la ciudad. Amén. Con eso cumplimos el propósito que Dios tiene para esta iglesia, y por supuesto con cada uno de los que estamos aquí. Ese propósito de que nosotros podamos ser su portavoz, podamos ser esos testimonios para los que no conocen de Él. Entonces, vamos a hablar en este tiempo, mientras andamos en este tour que se llama En Llamas, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de liberación y vamos a hablar de avivamiento. Tremendos temas, ¿verdad? Y la razón, y por eso este tema de Dios sana tiene que ver con el tour de sanidad, con el tour de En Llamas, porque lo que hace Dios realmente es coger a alguien enfermo, sanarlo, liberarlo, ¿cierto? Capacitarlo, ¿sí? Y luego enviarlo, o digamos avivarlo por medio del Espíritu Santo. Si uno se pone a analizar qué pasó con los discípulos en su tiempo, Jesús llegó a ellos, apareció a ellos, los llamó, ¿cierto? Ellos tenían diferentes debilidades, les habló a la debilidad, sanó enfermos, luego los también liberó, los capacitó, luego los envió, y ellos fueron esas personas que manifestaron la gloria de Dios. Amén. Y eso debe pasar con todos nosotros. Entonces, no puede haber un avivamiento cuando las personas están enfermas. Por eso el Señor los sana. Y no pueden haber un avivamiento cuando hay personas atadas. Por eso el Señor las libera. Primero se sana, luego se libera y luego viene ese avivamiento. Amén. Entonces, ese es lo que vamos a trabajar en todo este tiempo del tour En Llamas. Y por eso el tema de hoy tiene que ver con sanidad, con la sanidad. Y quiero también hablar de esto porque creemos que Dios sana poderosamente a los enfermos. ¿Cuántos lo creen? Dios sana poderosamente a las personas. Y Dios vino acá a esta tierra para sanarnos. En días pasados, en una ministración de sanidad que hicimos sencilla, no fue algo realmente súper preparado. Nosotros dijimos: este miércoles vamos a orar por los enfermos. Y yo me acuerdo ese miércoles, algunos estuvieron acá y bueno, oramos por los enfermos ese miércoles, y ese día pasaron cosas maravillosas. Varias personas dieron testimonio de que recibieron sanidad, ellos. Y uno a veces cree que de pronto no pasó nada o que no es mayor cosa, pero ¿cómo no va a ser algo grande para una persona que de pronto no se podía levantar de su cama, ¿cierto? Y que ahora comienza a levantarse y comienza a estar sano y comienza a moverse y comienza, claro, para esa persona es importante. Amén. Y si Dios nos dio el don para sanar a los enfermos, entonces ¿cómo no vamos a usarlo? Y por eso estamos aquí, porque yo creo que Dios quiere sanar. Amén. Dios quiere obrar poderosamente en sanidad
con su iglesia, con todos sus hijos para sanarlos. Ese día hubo bastante sanidad y tuvimos aquí ya conocemos a Janet, conocemos a Alejandro también, que dio su testimonio de sanidad precisamente de lo que sucedió ese día. Pero yo sé que hubo más y yo creo que de esta noche van a salir más, amén, porque vamos al final a estar orando también por sanidad, amén. Así que no sé si usted tiene alguna aflicción, alguna enfermedad, yo creo que puede decir en su mente: enfermedad, tiene los minutos contados. ¿Sí? Amén. Sí, amén. Eso es verdad, porque y el enemigo sabe que tiene sus horas, sus minutos contados. Así que, porque creemos que Dios obra poderosamente sanando a los enfermos, por eso hoy hablamos de eso. Dios sana. En la Biblia se registran muchos milagros de sanidad, muchos. En los evangelios se mencionan muchísimos milagros de sanidad. Gente que fue sanada de la piel. En su tiempo la enfermedad grave de la piel era la lepra, y Jesús los sanó a ellos, los sanó. Gente que andaba encorvada fue sana. Paralíticos fueron sanos. También ciegos fueron sanos. Les fue devuelta la vista. Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Una mujer que cuenta de una mujer que tenía un flujo de sangre, que padecía durante muchos años, fue sana con solo tocar el manto de Jesús. Hemos escuchado esos relatos. Y Jesús sana sin discriminación, porque hasta le sanó la suegra a Pedro. ¿Sí? diría Giovanni, ¿cierto? Si sanó la suegra de Pedro, si sana suegras, Jesús sana a todo el mundo, sin discriminación, diría él, ¿no? ¿Sí? Él siempre hace esa clase de chistes. Y bueno, me acordaba de él haciendo esto, porque también le sanó la suegra a Pedro. ¿Sí? Jesús sana. Y creemos que de verdad lo que quiero decirles es que Dios sana poderosamente a los enfermos. ¿Sí? Creemos que Él está haciendo eso con su iglesia. Eso fue lo que hizo con Bartimeo. En el texto que comenzamos leyendo, ahí está el relato de una sanidad. En Marcos 10, 46, 52 dice: después, llegando a Jericó, más tarde, salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. En este texto, por ejemplo, es una de las sanidades que están registradas en la Biblia. Esto del ciego Bartimeo, él recibió la vista porque Jesús pasó por allí. Y de ahí tenemos que aprender de lo que sucedió allí. Y vamos a aprender de este texto, iglesia, hoy. Ahí hay cosas que nosotros debemos entender. Por ejemplo, como por qué Bartimeo recibió su sanidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Y quiero decirle 3 cosas que pasaron allí. Bartimeo fue sano por su fe. Bartimeo creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí, él comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y comenzó a gritar desesperadamente: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y por qué digo que él tuvo fe? Él tuvo fe en que Jesús era el Mesías,
porque según las profecías se dice que el Mesías iba a ser hijo de David. Amén. Y él, Bartimeo, comenzó a gritar eso en especial: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Realmente ahí él demostró que verdaderamente él creyó en lo que decía Jesús, que él era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros de esto? Que si nosotros queremos ser tocados por Dios, queremos que Jesús realmente toque nuestras vidas o permitirle a Él, nosotros debemos creer quién es Él. Amén. Él es el Rey de Reyes. Amén. Señor de señores, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Que vino a esta tierra. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Quién es Él? Y así comenzamos nosotros a tener una fe lista para ser sanado. Porque muchas personas se acercan y de alguna manera no reciben una sanidad. No reciben una sanidad, pero eso tiene unas razones. Y en cambio, Bartimeo creyó que Jesús podía sanarlo. Él lo creyó. En el versículo 51 y 52 dice: ¿qué quieres que haga por ti?, le dijo Jesús. Le preguntó: Rabí, quiero ver. Respondió el ciego: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Aquí Jesús dijo: mira, tu fe te ha sanado. Y es importante que nosotros sepamos eso. Tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. O sea que la fe tiene que ver con esto de ser sanado. Dios quiso que así fuera, que por su fe fuera hecho. En otras oportunidades Jesús dijo: conforme a tu fe será hecho. Wow. O sea que nosotros tenemos que pensar, bueno, el tema de la fe es importante en cuanto yo quiero una sanidad, y todos necesitamos sanidad del cuerpo o del alma, mente, de emociones. Todos necesitamos, y ahí necesitamos sanidad, ¿sí? Y Bartimeo creyó que Jesús podía sanarlo, y lo mismo necesitamos nosotros. Cada persona necesita tener esa fe para sanar. Ahora, la fe está disponible para todos. Ella está disponible, porque alguien diría: no, ¿y qué culpa si yo no tengo fe? No, tú sí puedes tener fe. ¿Sabe por qué puedes tener fe? Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si, por ejemplo, tú vienes a la iglesia, tú comienzas a oír la palabra y comienzas a llenarte de fe. Y si quieres más fe, pues entonces comienzas a leer la palabra, la Biblia, y comienzas a llenarte de fe. Entonces tú puedes decir: a ver, ¿y qué culpa tengo yo de no tener fe? Yo creo que ahí ya es donde dice: oiga, como que sí es un asunto mío, ¿cierto? Porque si la fe viene por el oír, pues entonces, si me hace falta fe, lo que me falta es escuchar pues más palabra. Si yo vengo a la iglesia por ahí cada mes, pues ya te imaginarás que tu rayita de fe estará por allá abajito, ¿cierto? Pero, o si escuchas una prédica por ahí de vez en cuando, o si lees la Biblia por ahí de vez en cuando, pues uno dice: bueno, mi fe está así como pequeñita, ¿cierto? Y entonces uno dice: wow, ahora entiendo. Pero si yo quiero que Dios haga grandes cosas conmigo, ver milagros en mi vida, que Dios quiere hacerlos, por supuesto, pues entonces todo se hace conforme a la fe. Y la razón por la que Dios estableció eso así es porque Él quiere que lo conozcas. Es porque Él quiere que tú te acerques a ti, y quiere que sea permanente, que la sanidad que tú recibas sea una sanidad que verdaderamente te dé no solamente sanidad física o momentánea, sino una sanidad que trascienda. Amén. Mira, porque a veces las personas son sanadas por la fe,
Yo explicaba un día, son sanadas por la fe del ministro, o es decir, de Jesús o del ministro, ¿cierto? O por la fe de la persona que está al frente. Eso lo decide Dios por su misericordia, ¿sí? Pero explico. Por ejemplo, cuando Jesús fue a Nazaret, Él dice que allá no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en Él. Y siendo Él mismo el Hijo de Dios, Él lo podía hacer. Pero Él dice que no hizo muchos milagros porque ellos no creyeron en Él, ¿sí? La fe también ahí con el tema de los milagros, ¿sí? Y Él era el ministro, Jesús mismo. Ahora, Él pudo hacer algunos, dice, imponiéndole las manos, Él pudo hacer esos milagros. Pero la Escritura también dice que no eran muchos los milagros, no fueron muchos, y que Él se fue, ¿sí? Y ahí fue donde Él dijo, qué cosa, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿sí? Y no pudo hacer muchos milagros. Pero bueno, yo quiero que entiendan que la fe el milagro puede suceder por la fe del ministro o por la fe de la otra persona que está siendo ministrada. Pero lo que Dios quiere, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, es que la fe no sea la fe del ministro, sino que sea la fe del que está siendo ministrado. Amén. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo más perfecto. Porque cuando es la fe del que está siendo ministrado la que está obrando, entonces esa sanidad tiene una estabilidad, se podría decir, porque es producto de su búsqueda, de su conocimiento de Dios, es un producto diferente. Mira, explico, una vez vino una persona acá a la iglesia, y vale la pena hablarlo en esta noche. Vino una persona aquí en la iglesia y me esperó al final de un servicio, era también un miércoles, y esa persona me dijo, me lo presentó a alguien de acá, y me dijo, pastor, es que él viene por primera vez. Y es que él tiene un cáncer prácticamente ya en metástasis, ya listo, está prácticamente para desahuciado. Y bueno, yo le dije, bueno, oremos. Y oramos. Y el Espíritu Santo lo tomó. Y él estuvo allí como 20 minutos en el piso, y yo digo que ahí está obrando el Espíritu Santo, haciendo sus cirugías, sus cosas, ¿sí? Y mientras él estaba ahí, como yo veía que él había venido con la esposa y 2 niños pequeñitos, ¿sí? Y entonces yo decía, Señor, sánalo, porque pues él es el esposo de ella, él es ese padre de esos 2 niños, qué lindo que los sane, Señor, para que ellos vean crecer a su papá, para que vean, para que crezcan con su papá, ¿sí? En fin, y yo le oraba a Dios así mientras él estaba ahí, Señor, echándole porras al Señor, vamos, Señor, tú puedes, y hazlo así por tu misericordia, sánalo. Y bueno, él se levantó. Y aparentemente no pasó nada, él se fue. Pero al otro día me llamó la persona que lo había invitado y me dijo, no lo puedo creer, pastor, lo que le voy a contar. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se murió? y no, él llega y me dice, no, ¿cómo le parece que por el que oramos anoche, él tenía un cáncer? Y tenía un hueco tremendo y la esposa le hacía curación, ¿sí? Vamos a hacer escuetos en esta noche porque es con razón. Él le hacía curación, dice que le metía dedos adentro para limpiarle la herida. Y cuenta que cuando al otro día fue a hacer la curación, no había hueco, era una cicatriz. Ya no había. El Señor lo había sanado. Amén. El Señor lo sanó. ¿Sí? Él lo sanó ese día. Mira, esto es para el que cree. Yo lo viví, se vivió acá, ¿sí? Algunos dirán, eso es mentira, eso es locura. No, eso pasa. Y reprenda al diablo y a la duda,
porque eso pasa, porque Dios es real, porque Dios sana, porque Jesús vino a sanar. Amén. Pero seguimos con la historia. Yo dije, no, ahora sí, vamos a contar un muy buen testimonio. Y ahora sí, un día estos, él va a venir y vamos a contar el testimonio. Y nada, que vino, no volvió. Y de pronto apareció el que lo había invitado. Y me dijo, no, pastor, si sabes de aquella personaje que está, por el que oramos y que se sanó de cáncer. Y yo le dije, claro, yo lo sé, aquí lo estoy esperando. Dijo, no, ¿cómo le parece que ese hombre dejó a su mujer, ya como estaba sano, dejó a su mujer, se fue con otra, abandonó sus hijos, y eso, mejor dicho, ahora es un parrandero, jugador y mujeriego? Y yo dije, ay, Dios mío, bendito. Uno pensaría, no, claro, ya conoció el poder de Dios y todo esto que pasó, eso él se va a seguir juicioso en la iglesia y todo eso. Pero ¿cuál era el problema? Que la fe no era de él, la fe era del ministro. Amén. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué sucede? Como no tenía fe, no tenía conocimiento de Dios, entonces él simplemente se fue otra vez a lo suyo. ¿Sí? Pasó otro tiempo y volvió esta persona y me dijo, ¿se acuerda de aquel que fue sanado y que se fue para el mundo y que yo no sé qué tal? Claro, ¿cómo no me va a acordar? Y me dijo, ¿cómo le parece que está otra vez en la clínica terminal? Le mandó a decir que vaya y ore. Y yo le dije, no, que se muera. No, mentiras. No, yo no dije así, pero lo pensé. Uno no tiene que decir esas cosas. ¿Sí? El caso es que partió con el Señor. Partió con el Señor. Y esa es la historia de muchas personas. O sea, a veces se cree que porque vieron la gloria de Dios, entonces ellos van a estar pegados a Dios. Pero realmente, ¿qué es lo que quiere Dios? Sanarlos, sí, pero Dios más quiere que esa persona tenga fe para seguir adelante. Amén. Mira, muchas veces vienen personas acá y que tienen alguna enfermedad. Eso pasa mucho. Como pastor me buscan casi en cada servicio para que oremos por algo. Por eso yo dije, esto que hacemos acá en estas noches de Tour en Llamas no es lo que normalmente hacemos, porque normalmente hacemos es prédicas, alabanza y crecimiento espiritual, pero ahora hemos decidido para orar por los enfermos, traer unas liberaciones también y un avivamiento. Amén, lo aclaro. Y seguramente va a ser por un tiempo nada más. Pero también lo hago es como para ponernos al día. Porque es que si vienen uno a uno me demoro mucho, pero si vienen todos de una, pues entonces se van a sanar. Amén, y nos ahorramos entonces mucho tiempo. ¿Sí? Eso es parte de eso. Pero bueno, les cuento que muchas personas vienen de pronto enfermas y me han dicho, bueno, que ore por ellos y yo oro por ellos. El Señor me ha dado cierto don en el cual cuando pongo la mano sobre la persona, yo me doy cuenta el nivel de la fe. Siento ese nivel de fe. Y pues bueno, yo trato de orar y bueno, y que haya sanidad. Pero cuando ya comienza a sudar uno mucho, uno le dice, bueno, esperemos un momentito, vamos a arreglar esto. Entonces le dejo una tarea y le digo, mira, el Señor quiere sanarte, pero vamos a hacer una cosa. Te voy a poner una tarea. Esta semana vas a ir a la Biblia y vas a leer los milagros de Jesús. Todos los milagros de Jesús los vas a leer. Porque si los vas a leer, tu fe va a comenzar a crecer. A crecer, a crecer. Cuando dice, esa persona cuando lee los milagros de Jesús, entonces dice, Jesús puede sanar. Jesús tiene poder para sanar. Jesús quiere sanar. Amén. Y entonces yo le digo, vaya allá y léalo para que su fe crezca. Amén. Y viene.
y viene. Algunos vienen porque hacen la tarea. En los que han vuelto, se lo aseguro, han sido sanos. Amén. En los que no han vuelto, bueno, no sé qué pasó con ellos, si murieron o no. Pero los que no han vuelto, pues no han permitido realmente esa ministración. Amén. Y todo esto, quiero decirles, es para decirles que la fe es importante en el milagro. Por eso Jesús dijo: conforme a tu fe será hecho. Y por eso, para tener una vida donde se vean los milagros, no solamente de sanidad, sino de libertad, milagros en toda área, en su matrimonio, milagros en la parte económica, en todo, en su alegría, en todo, en su sanidad espiritual, se necesita un crecimiento en la fe, porque todo es un milagro de Dios. Amén. Así que por eso, ¿qué fue lo que dijo Jesús a Bartimeo? Por tu fe has sido sano, vete. Amén. Él fue. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Hubo una sanidad por la fe, por la fe. Entonces, quiero que sepan eso, que Bartimeo fue sano por su fe. Y lo segundo, Bartimeo fue sano por su persistencia. Cuando Bartimeo comenzó a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí, ¿sí? Mira lo que pasó. Marcos 10:48 dice: muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando él escuchó que Jesús iba pasando por ahí, él comenzó a gritar. Él inmediatamente pensó: este es mi día, esta es mi oportunidad, yo no la voy a dejar pasar, sin importar quién esté aquí, sin importar que me digan, que me calle, que nada. Yo me voy a poner a gritar: Jesús, aquí estoy, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sí? Y fue persistente, aunque las personas le decían que estaban ahí: cállate, cállate, no moleste al maestro, no moleste a Jesús, no moleste. Pero él insistió y siguió gritando: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Solo hasta que Jesús lo llamó, la gente lo ayudó. Marcos 10:49 dice: Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron: levántate, te llama. Así, ahí sí todos los otros que le decían: cállate, 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 ahí sí te dijeron: ánimo, ánimo, el Señor te llama. ¿Sí? Ahí. Entonces Bartimeo fue sano. ¿Por qué? Por su persistencia. Amén. Y yo les contaba de las personas que han hecho, por ejemplo, la tarea. Esas personas han venido y han recibido el milagro. Han venido y han recibido el milagro. Los otros que no han vuelto, los que no volvieron, pues no. Es más, no volvieron, tal vez no sé dónde estarán, ¿cierto? Pero eso depende también mucho de la persistencia, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Ellos le decían: mira, no, deja ahí, cálmate. No, pero él insistió: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y llegó su momento. Amén. Y llegó el momento, y por eso fue sano. Amén. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que insistir también. En la Biblia está el relato también de la viuda insistente, que él decía: Señor, hazme justicia con mi adversario. Señor, todos los días iba y le decía: Señor, hazme justicia con mi adversario. Y el juez dice ahí que incluso no siendo Jesús, decía que era un juez injusto, le hizo justicia por su insistencia. Dice: cuánto más Dios, que si es juez justo, hará justicia a los que lo buscan a Él insistentemente. Amén. Él lo hará. Entonces, en esto hay que tener también una persistencia. Esa es la razón por la cual, cuando comenzamos los 40 días que incluso pusimos
una manilla para recordar el pacto, y si alguien la perdió, por allí están los líderes, los servidores, ellos pueden darle otra, ¿no? Y los que no la tengan la pueden pedir también, porque esas son las manillas que nosotros estamos poniendo para aquellas personas que deciden hacer el pacto de tener esos 40 días de acercamiento a Dios especial, de búsqueda a Dios diaria, porque ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Hoy vamos a ministrar una sanidad, pero después vamos a ministrar otra parte de liberación, después una de avivamiento, y así sucesivamente. Cuando lleguen esos 40 días, queremos tener aquí una noche de locos. Amén. Pero necesitamos que usted esté listo también. Amén. Necesitamos que usted esté listo también. Entonces, en eso necesitamos esa persistencia suya. Por eso, metámonos en oración día a día, como el compromiso que se hizo, 40 días. 40 días, yo les explicaba que 40 días fue lo que estuvo Moisés en la montaña y descendió con el rostro iluminado y con los mandamientos de Dios, ¿cierto? 40 días llovió sobre la tierra, hubo un diluvio, y después de esos 40 días hubo un nuevo inicio, una nueva generación, porque murió toda carne. Y ese mensaje es que también Dios en ese tiempo de 40 días es capaz de hacer que muera en nosotros ciertas cosas que son solo carne y que no nos dejan vivir una vida espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Este es el tiempo que estamos preparando, como les decía, porque Dios no quiere en este tiempo una generación apagada. Este tiempo es de cualquiera lo que usted quiera, pero no ha de ser de una generación apagada, tiene que ser de una generación avivada. Amén. Este tiempo debe ser de una sanidad, de una generación avivada que ve los milagros de Dios. Amén. Porque como les decía el miércoles pasado, créeme, se lo digo en serio, nos vamos pronto. Créanme. Después no digan que no se lo advertí. Así que hay que ser persistentes en esto. Y así como Bartimeo, pues recibirá su milagro. Y tercero, Bartimeo fue sano porque Jesús pasaba por allí. Amén. Bartimeo oyó que Jesús venía, dice en Marcos 10:47, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo oyó que Jesús venía y comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, aquí estoy. Amén. Eso pasó porque Jesús pasaba por allí. Y por eso nosotros también tenemos que entender que Jesús está aquí. Amén. Y si Jesús está aquí, entonces hay sanidades. Amén. Porque el que hizo la sanidad hace 2000 años, Él dijo: yo voy a estar con ustedes. Cosas mayores ustedes harán y verán, porque yo voy al Padre, les envío al Espíritu Santo, ¿sí? Y ustedes verán esos milagros. Cosas mayores de las que ustedes vieron harán. Amén. Él está aquí. Y es importante saber eso, que el Señor está en este lugar. Eso pasó porque el milagro sucedió porque alguien creyó, Bartimeo, porque tuvo fe, porque insistió. Por eso sucedió el milagro. Pero también pasó porque Jesús estaba allí. Amén. Indiscutiblemente. Así de sencillo. Pasó porque Jesús estaba allí. Y donde está Jesús, hay milagros. La señal de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, son los milagros. Esa es la señal. Mira, cuando Juan el Bautista fue arrestado, desde la cárcel él tuvo un momento en donde él dudó. En su humanidad él dudó y le mandó decir con sus seguidores a Jesús que si él era
el Mesías esperado o que si deberían esperar a otro. Y Jesús hizo algunos milagros, dice la Escritura, para que ellos lo vieran, y después le dijo: ahora vayan y díganle a Juan. Eso lo dice en Lucas 7:20. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. No estamos hablando solamente de Bartimeo, sino a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Amén. La señal de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías esperado, es que hay sanidades. Amén. Esa es la señal. Que hay milagros, que hay liberaciones. Esa es la señal de que Jesús es el Mesías. Amén. Y todo en Él es verdad. Y si Él dijo que Él está aquí con nosotros, porque no nos dejaba solos, entonces es que Él está aquí. Amén. Y hay que creerlo, de que Él está aquí. Y esa es la fe. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Yo no me vine para este lugar, y yo les decía cuando estábamos allá en el otro lugar, yo les decía: yo no me voy a ese lugar solo, ni nos vamos a ir solo. Nosotros vamos es porque Dios va con nosotros. Y le dije, como le han dicho muchos en la Biblia: Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ir por allá. Pero el Señor nos trajo hasta aquí porque Él está con nosotros. Ahora yo quiero que entienda que donde Él está hay sanidades, hay libertad. Amén. Hay avivamiento. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Propiciar este espacio, este escenario, para poder ministrar esa presencia a personas que creen en Él, que dicen: Señor, yo te reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que tú eres poderoso para sanar, que eres el que tiene la última palabra, que para ti no hay enfermedades incurables. Personas que se llenan de esa fe, pero también que insisten y le dicen: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, y se acercan a Él. Amén. Así que, iglesia, yo le invito a que usted se ponga de pie en esta noche, y yo quiero que usted cierre sus ojos y comience a revisar su fe, a preparar su fe, y usted pueda hacer esa confesión de fe y decir: Señor, yo creo en ti. 3, 4. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió en la cruz por mis pecados, que vino para salvarme, que vino para estar conmigo, que vino para llenarme, que vino para bendecirme, Verso 2, que vino 2, para 3, sanar. 4. Gracias, Padre. Quiero pedirte, Señor, que en esta noche sea mi noche, Señor, en donde tú, Señor, operes en mi vida. Hable con Dios en este momento y dígale así al Señor. Hable con Él y dígale: Señor, yo declaro que creo en ti, Señor, como creyó Bartimeo, como creyó ese ciego que estaba allí, Señor, junto al camino.
Como creyó Bartimeo, yo creo hoy en que tú, Señor, eres el Hijo de Dios, el Hijo de David, como dijo el Bartimeo, que está aquí y que puede sanarme, Señor. Yo quiero que obres en mí hoy.